A ver, quiero que pensemos por un momento en una caja fuerte, gigantesca, ¿vale? Una que esconde un mercado de, madre mía, más de 270 millones de consumidores. Ujú. Y durante más de 20 años se ha estado intentando que la llave de esa caja gire por fin. Se ha limado, se ha forzado, ha habido pausas larguísimas, negociaciones interminables y de repente hace clic. Ya, es que ha costado lo suyo, desde luego. Totalmente. Pues vale, vamos a desgranar esto de una vez. Hoy nos metemos de lleno en un análisis exhaustivo de uno de los tratados más, yo diría que monumentales de nuestra era. El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Eso es. Y frente a nosotros tenemos una montaña de fuentes, o sea, el texto jurídico completo, informes de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea y documentos técnicos que detallan desde coches hasta, te lo juro, regulaciones de queso. Sí, sí, la letra pequeña es infinita ahí. Ya te digo. Pues el objetivo hoy es ir mucho más allá de, bueno, de los titulares de prensa de 5 segundos y entender exactamente cómo funciona este acuerdo por dentro, pero sin ahogarnos en lenguaje burocrático que la gente que nos escucha lo agradecerá. Claro, y es un enfoque completamente necesario. Porque abrir las puertas de las economías que conforman Mercosur, que para quien no lo tenga fresco son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pues no es algo que pase todos los días. Ya, ni mucho menos. Es una oportunidad histórica enorme, sí, pero también es un entramado de reglas y equilibrios milimétricos. Cada pequeño detalle, desde cómo se define una cota hasta cómo se redacta una normativa sanitaria, pues tiene un impacto gigantesco en la economía real. En el día a día de millones de personas a ambos lados del Atlántico, básicamente. Exacto. Y para entender esa magnitud, creo que primero necesitamos mirar el tablero de juego. Es decir, ¿por qué este acuerdo era tan crítico justo ahora? Mercosur, esa caja fuerte que yo mencionaba al principio, ha sido tradicionalmente una de las economías más blindadas y protegidas del mundo. Muy protegida, sí. Y, curiosamente, era el único gran bloque en América Latina con el que la Unión Europea no tenía ningún tipo de acuerdo preferencial, o sea, cero. Efectivamente, era una anomalía total en el mapa comercial europeo. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que ya se está moviendo a pesar de ese blindaje, la Unión Europea exporta unos 55.000 millones de euros en bienes y otros 29 millones en servicios a Mercosur cada año. ¡Ostras! Y ojo, lo hace saltando muros altísimos, asumiendo unos costes brutales por los aranceles. Claro. Las proyecciones de la Comisión Europea calculan que, si logramos derribar esos muros, para el año 2040, este acuerdo supondrá un aumento del PIB de, atención, 77.600 millones de euros para la Unión Europea. ¡Madre mía! Y para Mercosur, pues un impulso de 9.400 millones. A ver, es que son cifras que marean un poco. 77.000 millones de euros extra se dice pronto. Ya. Pero claro, en un tablero global donde todo el mundo compite por los mismos mercados, o sea, ¿por qué es tan importante ser los primeros en firmar esto en concreto? Pues si conectamos esto con el panorama general, la ventaja estratégica es absolutamente innegable. Hablamos de la ventaja del, digamos, primer movimiento. Ujú. Al ser la primera gran economía industrializada en cerrar un acuerdo de esta escala con Mercosur, pues la Unión Europea se adelanta por la derecha a competidores globales masivos. A Estados Unidos o China, por ejemplo. Exactamente. Quien llega primero establece los estándares, fija las reglas del juego, para los que vengan detrás. Y además, no se trata únicamente de vender más, o sea, se trata de crear resiliencia económica. Vale, detente ahí. ¿A qué te refieres exactamente con resiliencia en este contexto tan macroeconómico? A ver, vivimos en un mundo geopolíticamente inestable. Lo hemos visto todos en los últimos años, ¿no? Total. Las cadenas de suministro pueden colapsar de un día para otro por, yo qué sé, un conflicto, una crisis de transporte en un canal o una pandemia. Ya te digo. Pues este acuerdo busca anclar esas cadenas de suministro entre dos regiones enormes que, y esto es clave, comparten valores democráticos fundamentales. Es una diversificación de riesgos a gran escala. Vale, entiendo. Al integrar ambas industrias, se vuelven mucho más competitivas frente a terceros. O sea, hacemos piña. ¿Eso es, hacemos piña? Pero claro, para integrar industrias, primero hay que quitar de en medio lo que las separa. Y aquí entramos en la mecánica pura y dura del tratado, que es derribar los muros de los aranceles. La parte dura, sí.
Y yo quiero que quien nos escuche dimensione la barbaridad de impuestos aduaneros que existen a día de hoy. O sea, ¿cómo de altos son esos muros ahora mismo para un producto europeo que intente entrar, no sé, en Argentina o Brasil? Pues son muros que en muchos sectores rozan lo prohibitivo. Te lo digo en serio. Te doy datos concretos de las fuentes de la Comisión. Ahora mismo, si un fabricante europeo quiere exportar un coche a Mercosur, se enfrenta a un arancel del 35%. Un 35. O sea, a ver si lo entiendo. Que un coche que sale de fábrica aquí por, digamos, 30.000 euros, automáticamente pasa a valer más de 40.000 solo por tocar el puerto. Sí, Y eso sin contar transporte ni otros impuestos locales. Es una locura comercial. exactamente. Y ojo que no se queda ahí la cosa. La maquinaria industrial, que es vital para el desarrollo de cualquier país, paga entre un 14 y un 20%. Madre mía. El vino europeo se grava con un 27%. El chocolate y los dulces un 20%. O sea, son impuestos directos que encarecen el producto artificialmente para proteger a la industria local de allí. Claro, de cajón. Pues bien, según el texto del acuerdo, Mercosur va a eliminar los aranceles del 91% de sus importaciones desde la Unión Europea. Esos impuestos van a desaparecer. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Porque me surge una duda muy razonable, vamos, y creo que cualquiera que sepa un poco de economía y nos esté escuchando la tendría. A ver, dispara. Si coges un mercado que lleva décadas protegido por un muro del 35% y de repente lo tiras al suelo dejándolo en cero, ¿no corren un peligro inminente de colapso las industrias locales de Mercosur? Ujú. O sea, las fábricas de coches de Brasil o Argentina podrían desaparecer de la noche a la mañana ante una avalancha de coches europeos mucho más competitivos. Claro, y sería un desastre absoluto, la verdad. Por eso el tratado no funciona así en la práctica. La desaparición de los aranceles no es un shock de un día para otro, no es blanco o negro. Ah, vale. Está diseñado con una precisión que, fíjate, casi podríamos llamar quirúrgica. Se hace a través de periodos de transición muy largos, de 10 a 15 años, y mediante el uso de cuotas arancelarias, que técnicamente se conocen como TRQs. Vale, detengámonos ahí porque TRQ suena a término opaco de manual de economía. ¿Cómo funciona exactamente una TRQ en la vida real? Pues mira, pensemos en una TRQ como si fuera la lista de invitados VIP en la puerta de una discoteca muy exclusiva, ¿vale? Vale, me gusta la analogía. El acuerdo dice los primeros 50.000 coches europeos de pasajeros que entren en Mercosur durante el periodo de gracia de 7 años tendrán un descuento, pagarán la mitad del arancel, un 17,5% en lugar del 35%. Entran en la lista VIP. Eso es. Pero en el momento en que el coche número 50.001 intenta cruzar la frontera, el portero de la aduana lo frena en seco y le cobra el arancel completo del 35%. Es decir, abres la puerta, pero solo lo suficiente para que la industria europea entre gradualmente, obligando a la industria local de Mercosur a modernizarse y competir, pero sin ahogarla en el minuto 1. Exacto, actúa como un amortiguador. Y fíjate en el nivel de detalle de todo esto. Para los vehículos eléctricos, que son el futuro evidente de la industria, el periodo para llegar al arancel cero absoluto es de 18 largos años. Ostras, 18 años. Sí, se da casi 2 décadas de margen para la adaptación mutua. ¡Qué barbaridad! Y hay otra pieza en este rompecabezas físico que me parece fascinante y que no sé, a menudo pasa desapercibida, que son las famosas reglas de origen. Uy, importantísimo. Porque claro, leyendo los textos yo me daba cuenta de una trampa que parecía evidente. Si quitas los aranceles entre Europa y Mercosur, alguien muy listo podría pensar, genial, fabrico un coche entero con piezas súper baratas en China, lo traigo a un puerto en España, le pongo una pegatina enorme de hecho en Europa y lo meto en Brasil saltándome los aranceles. Y ese es uno de los mayores temores en cualquier acuerdo de libre comercio, que te usen de puerta trasera. Claro. Pues para evitar esa triangulación fraudulenta, el tratado incluye capítulos muy exhaustivos sobre las reglas de origen. Básicamente se exige que para que un producto, como un coche, disfrute de las ventajas del acuerdo, un máximo del 45% de sus materiales pueden provenir de fuera de la Unión Europea. O sea, menos de la mitad. Exacto. El valor añadido real, el motor, la ingeniería principal, los componentes clave, pues tienen que haberse fabricado dentro de los países socios. Menuda tela para los inspectores de aduanas que tengan que comprobar eso. Ya te digo, un trabajo monumental. Pero tiene todo el sentido del mundo. Al final se aseguran de que la riqueza se quede entre quienes de verdad han firmado el pacto.
Y hablando de aduanas, hay otra barrera que no es un porcentaje matemático, sino pura burocracia paralizante, ¿verdad? Totalmente. Y a veces la burocracia es un muro mucho más alto que el propio arancel. Ya. El acuerdo prohíbe explícitamente los monopolios estatales de importación y restringe severamente las licencias automáticas, que suelen ser excusas baratas para retrasar la entrada de mercancías en las fronteras. Ujú. Un ejemplo clarísimo que se elimina con este acuerdo es una tasa aduanera general del 6% que Uruguay le aplica actualmente a todas y cada una de las importaciones, independientemente de lo que sea el producto. Flipante. Es un peaje puro y duro que simplemente dejará de existir. Vale, entiendo perfectamente la parte de los bienes físicos. Coches, maquinaria, vino. O sea, son cajas que se meten en un contenedor gigante y cruzan un océano. Pero gran parte de nuestra economía moderna no se puede tocar con las manos. Claro, el sector servicios. Eso es. ¿Qué pasa con los servicios? El software, las telecomunicaciones. Porque si no metes eso en el acuerdo, te estás dejando la mitad del siglo XXI fuera de la ecuación. Y los negociadores lo sabían perfectamente. Por eso este acuerdo tiene una sección profundísima dedicada al comercio invisible, por así decirlo. Ujú. Abre por completo sectores clave como las telecomunicaciones, los servicios financieros, el comercio electrónico y el transporte marítimo. Pero la verdadera joya de la corona, el capítulo que es verdaderamente histórico aquí, es el de la contratación pública. Y esto es crucial. A ver, cuando decimos contratación pública, estamos hablando de cómo los gobiernos se gastan el dinero de los impuestos de los ciudadanos en comprar cosas o construir infraestructuras, ¿no? Exactamente. Históricamente, pues los gobiernos de todo el mundo prefieren usar ese dinero para contratar empresas locales, lógicamente, para fomentar el empleo nacional. ¿Tiene sentido? Es comprensible, pero limita bastante la eficiencia. Por primera vez en la historia de Mercosur, las empresas europeas van a poder licitar y competir por contratos gubernamentales en esos países. Ostras. Podrán optar a grandes proyectos de infraestructura o a proveer servicios de tecnología en absoluta igualdad de condiciones frente a las empresas nacionales de allí. Wow. Y a cambio, ojo, la Unión Europea permite a las empresas sudamericanas participar en licitaciones a nivel subcentral, es decir, contratos de ayuntamientos o regiones europeas. O sea, a ver si lo entiendo bien. Una empresa tecnológica de tamaño medio en, no sé, en España, que hace software de gestión, ahora va a poder presentarse a un concurso público para venderle ese software a un ayuntamiento en Brasil. Y el ayuntamiento brasileño no puede descartarla solo por ser extranjera. Lo has entendido a la perfección. No puede haber discriminación por origen. Y lo fascinante aquí, lo que de verdad cambia las cosas, es que esto va mucho más allá de darles negocio a las empresas. ¿Ah, sí? Sí, porque abrir la contratación pública obliga estructuralmente a una transparencia radical en esos países. Exige que todas las licitaciones se publiquen en portales electrónicos únicos y accesibles. Claro, para que todos lo vean. Eso es, elimina la posibilidad de dar contratos a dedo en despachos cerrados, se combate activamente la corrupción y el favoritismo, y al final, pues los ciudadanos consiguen mejores servicios públicos a un coste menor. Ostras, eso sí que es exportar una forma de hacer las cosas, más allá de exportar bienes. Totalmente. Y me alegra que menciones a esa empresa de tamaño medio, porque solemos pensar que estos macroacuerdos solo benefician a las multinacionales gigantes, que, bueno, que tienen ejércitos de abogados. Pero los textos oficiales tienen un capítulo entero dedicado a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, ¿no? Y es un capítulo vital, porque los datos muestran que más de 30.000 pymes europeas ya están exportando a Mercosur hoy en día, tragándose toda esa burocracia horrible que mencionábamos antes. ¿Qué mérito tienen? Ya te digo. Pues el tratado obliga a crear plataformas web gratuitas y bases de datos centralizadas para ellas. Que entiendo que funcionan como una especie de buscador, ¿no? O sea, en lugar de contratar a una consultoría carísima para que te haga los trámites, un pequeño productor pone el código de su producto en una web oficial y le sale exactamente qué arancel tiene, qué normativas cumple y, bueno, qué papeles rellenar. Tal cual, democratiza el acceso al comercio internacional. Quita toda esa fricción legal que suele asustar a las pequeñas empresas a la hora de plantearse cruzar el charco. Vale, llegados a este punto voy a hacer de abogada del diablo un momento. Me parece bien. Porque todo esto suena fantástico. Para hacer negocios, abres fronteras, bajas impuestos, permites que todo fluya. Pero la reacción inmediata de cualquiera que nos escuche al ver que se facilita tanto la entrada de productos de fuera es la desconfianza pura y dura. Claro, el miedo a lo desconocido. Exacto, si abrimos las fronteras de par en par, ¿qué pasa con nuestra comida?
O sea, nos van a inundar los supermercados con alimentos que están producidos con pesticidas que aquí están prohibidísimos o bajo estándares de sanidad muy inferiores a los europeos. Pues mira, es, sin lugar a dudas, la preocupación pública número 1 en Europa. Lógico. Y los textos jurídicos del acuerdo son increíblemente categóricos en esto, casi inflexibles, te diría. Todo se rige por las medidas sanitarias y fitosanitarias, las SPS por sus siglas en inglés, y el tratado blinda por completo el famoso principio de precaución europeo. A ver, ¿podrías traducirnos eso al lenguaje de la calle? ¿Qué significa en la práctica el principio de precaución frente a un contenedor inmenso de comida que llega de fuera? Significa que la Unión Europea regula basándose en el riesgo potencial, no solo en el daño ya comprobado. Ah, vale. Si hay una sospecha científica razonable de que un producto o un aditivo químico es perjudicial, se prohíbe preventivamente. Y el acuerdo establece que los estándares de seguridad europeos no son negociables bajo ninguna, repito, ninguna circunstancia. O sea, por la puerta grande o nada. Exacto. Todo lo que entre en el mercado europeo tiene que cumplir las normativas europeas, punto. No hay excepciones arancelarias que te eximan de cumplir la ley sanitaria de aquí. O sea que el acuerdo no es un coladero para rebajar nuestras normas. De hecho, leyendo las fuentes que tenemos aquí, me he encontrado con algo que me ha dejado boquiabierta. En lugar de rebajar nuestras normas, parece que el acuerdo usa el enorme poder del mercado europeo para obligar a Mercosur a subir las suyas propias. Así es. Había un ejemplo rarísimo, pero, no sé, súper ilustrativo sobre huevos frescos y gallinas. Sí, es un hito absoluto en la historia comercial, te lo aseguro. El tratado incluye el bienestar animal como condición estricta para beneficiarse comercialmente. Ujú. En el caso de los huevos frescos que procedan de Mercosur, solo podrán entrar con preferencia arancelaria si el productor de allí demuestra fehacientemente que cumple con las normativas europeas sobre el bienestar de las gallinas ponedoras. Concretamente es la Directiva de 1999. Espera. ¿Me estás diciendo que para que un huevo cruce el Atlántico y pague menos impuestos, los inspectores tienen que comprobar que la granja en Sudamérica le da exactamente los mismos centímetros cuadrados de espacio a cada gallina que exige la ley aquí en Europa? Literalmente. Si las gallinas están en jaulas no enriquecidas que estarían prohibidas en Europa, pues ese producto no obtiene la ventaja arancelaria y se acabó. ¡Madre mía! Es la primera vez que la Unión Europea usa el acceso a su mercado libre de impuestos como una palanca directa para forzar una mejora en el bienestar animal a miles de kilómetros de distancia. Es alucinante cómo usan la economía para esto. Y hablando de nuestra relación con lo que comemos, hay un tema que es súper sensible, especialmente aquí, que es la identidad cultural. Nuestras denominaciones de origen. Uy, sí, las GIS. Eso, en los textos lo llaman indicaciones geográficas. Europa tiene cientos de productos cuya magia, digamos, reside en dónde y cómo se hacen. Un parmigiano reggiano no es solo queso rallado, es siglos de historia de una región concreta de Italia. ¿Qué pasa con eso en Mercosur? Pues el acuerdo otorga protección legal al más alto nivel a 344 indicaciones geográficas europeas, desde quesos como el Roquefort francés hasta el Prosecco italiano o los mismísimos vinos de Rioja españoles. ¡Qué bien! Esto significa que en los supermercados de Brasil o Argentina se prohibirá totalmente el uso de términos engañosos que intenten aprovecharse del prestigio europeo. O sea, se acabó eso de vender un queso superindustrial hecho en San Paulo, llamándolo queso tipo Roquefort, o ponerle una banderita de Italia a un embutido que en su vida ha visto Europa. Exactamente. Se protege el valor añadido rural, que al final no puede deslocalizarse. Si alguien en Brasil paga por un producto europeo, sabe a ciencia cierta que viene de allí. Pero claro, esto plantea un conflicto histórico gravísimo en América Latina. Aquí es donde se pone realmente interesante, y es que me hace mucha gracia, porque América Latina fue construida en gran parte por millones de inmigrantes europeos a principios del siglo XX. Claro. Italianos, españoles, franceses, que cruzaron el mar y se llevaron, literalmente, sus recetas en la maleta. Y de repente, leyendo los anexos del tratado, te encuentras con un jaleo monumental. Hay productores uruguayos o argentinos cuyas familias llevan 100 años haciendo un queso, llamándolo con el nombre que trajo su abuelo de Europa, y ahora llega este macroacuerdo, en pleno siglo XXI, a decirles que eso es ilegal.
Y es un drama real para ellos. Son productores que han actuado de buena fe durante generaciones. No son falsificadores modernos intentando engañar a nadie en un supermercado. Es su herencia cultural. Totalmente. Pues para solucionar esto sin que el acuerdo descarrile por completo, los negociadores aplicaron un mecanismo legal llamado derechos adquiridos, o grandfathering en inglés. Yo reconozco que solté una carcajada al leer cómo lo han solucionado, porque es una genialidad puramente burocrática. Ahora, Casos como un queso llamado gruyerito o una bebida llamada grapamiel en Uruguay. Resulta que pueden seguir llamándose así, pero el tratado les obliga a cambiar el diseño de la etiqueta. exacto. La fuente de la letra de la palabra gruyerito tiene que ser, por obligación estricta, sustancialmente más pequeña que la marca de la empresa que lo fabrica y no pueden usar iconografía que confunda. Es fascinante. Arreglan una disputa cultural de un siglo regulando el tamaño de la tipografía. Es que es un ejercicio de equilibrismo jurídico brutal y, la verdad, muy brillante. La prioridad de Europa es que un consumidor en Montevideo no compre un queso creyendo que viene de Suiza o Francia cuando en realidad se hizo a 10 kilómetros de su casa. Lógico. Pues al regular la etiqueta, proteges al consumidor de la confusión sin obligar a quebrar a un productor local histórico que lleva décadas pagando sus impuestos y dando empleo allí. Salvaguardas la propiedad intelectual europea, sí, pero respetas la historia migratoria del otro lado. Ese equilibrio es fantástico, la verdad. Pero claro, nos lleva directamente al elefante en la habitación. Ujú. O más bien, a la inmensa selva tropical en la habitación. Hemos hablado de coches, de gallinas, de tamaños de letra, pero el pilar más crítico, el que atrae todas las miradas de activistas y políticos de todo el mundo, es el impacto ambiental. Sin duda. Porque seamos sinceros, el papel lo aguanta todo. Es muy fácil poner en el tratado que somos todos muy verdes. Pero en la práctica, si para aprovechar la caída de aranceles y exportar el doble de carne a Europa se dedican a talar e incendiar la selva amazónica, este acuerdo sería un absoluto desastre para el planeta. Sí, un tiro en el pie. ¿Cómo se aseguran desde Europa de que no sea solo un lavado de cara, un simple greenwashing? Pues esto plantea una pregunta importantísima. Porque es verdad que, en tratados del pasado, el medio ambiente era poco más que una nota a pie de página. Ya. Pero aquí es el núcleo duro. Y la prueba principal es que el Acuerdo de París sobre el cambio climático se ha incluido como un elemento esencial del tratado bilateral. Y esa terminología jurídica, aunque suene aburrida, lo cambia absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es catalogado como elemento esencial? Pues significa que si una de las partes se retira del Acuerdo de París o lo incumple de una manera grave y sistemática, la otra parte tiene todo el derecho legal y además automático de suspender el acuerdo comercial, ya sea total o parcialmente. ¡Ostras! Se cortocircuita el beneficio económico al instante. Ya no se pueden aislar los negocios de las obligaciones climáticas. Vale, esa es la amenaza nuclear, por así decirlo. Pero el día a día no suele ser que un país se salga de repente del Acuerdo de París firmando un papel. El día a día es la tala ilegal en un terreno recóndito de Brasil para poner pastos para vacas. ¿Cómo frenan eso exactamente? Pues hay compromisos vinculantes muy estrictos para detener la deforestación después de 2030 y se impone el respeto absoluto a normativas europeas muy recientes como el Reglamento sobre cadenas de suministro libres de deforestación. Ujú. Si una partida de soja o carne de vacuno proviene de una tierra que ha sido deforestada recientemente, directamente no puede entrar en el mercado europeo. Así de simple. Ya, pero exigir esto a miles de agricultores en Sudamérica, muchos de ellos que son pequeños propietarios sin grandes recursos ni tecnología, pues tiene que ser un reto monumental. No puedes simplemente imponer la norma desde Bruselas y mirar a otro lado a ver cómo se las apañan. Exactamente. Y por eso el acuerdo no solo exige, sino que acompaña financieramente. Se ha movilizado un fondo enorme de 1.800 millones de euros a través del programa europeo Global Gateway. Vale, hay dinero de por medio. Sí. Este capital está destinado casi en exclusiva a ayudar a las comunidades locales, a los pueblos indígenas y a esas pequeñas pymes de Mercosur a transformar sus cadenas de valor en modelos que sean sostenibles y trazables, especialmente en zonas tan sensibles como la Amazonia. Claro. Es una inversión real para que la transición ecológica sea viable para ellos, no solo una imposición punitiva de los europeos. Entendido. Pero ¿qué pasa si, a pesar de todo esto, hay incumplimientos sobre el terreno? Porque los gobiernos, a veces, por presiones internas de sus lobbies, pueden tender a mirar hacia otro lado cuando hay tanto dinero en juego.
Y ahí radica una de las grandes innovaciones democráticas de este tratado, que es el mecanismo de resolución de controversias. A ver. No se fía solo de la buena voluntad de los gobiernos. Si hay sospechas de que se están violando las normas ambientales, o por cierto, los derechos laborales básicos, porque hablamos de prohibir el trabajo infantil o forzoso, también se convocan paneles de expertos independientes para investigar. Expertos independientes de verdad, no cargos políticos. Exacto. Y lo más revolucionario de todo esto, se le da un papel formal y directo a la sociedad civil. El tratado exige la creación de grupos asesores internos donde se sientan ONGs ecologistas, sindicatos de trabajadores y representantes empresariales. ¡Ostras, qué interesante! Y estos grupos no son puramente decorativos para la foto. Tienen la potestad legal de monitorear el cumplimiento del tratado sobre el terreno. Pueden presentar quejas formales, exigir investigaciones serias y obligar a los gobiernos a dar explicaciones públicas. Es toda una infraestructura legal diseñada para empoderar la presión social. Es fascinante ver cómo todo encaja, la verdad. Hemos hecho una inmersión tremenda hoy. Sí, muy completa. Hemos empezado viendo una fortaleza amurallada de la que nos separaban aranceles del 35%, luego hemos cruzado esa aduana entendiendo las reglas de origen, hemos visto cómo las empresas de software de aquí, de España, van a poder licitar en ayuntamientos de allí, hemos medido el espacio de las gallinas ponedoras, hemos ajustado el tamaño de la letra del queso gruyerito para evitar un conflicto histórico, me sigue haciendo gracia, y hemos terminado creando una red de seguridad ciudadana para vigilar la salud de la Amazonia y los derechos laborales. Yo creo que todo este recorrido refleja a la perfección lo que significa la globalización madura. Ya no consiste únicamente en firmar un papel en un despacho para bajar los impuestos en el puerto y cruzar los dedos a ver qué pasa. Claro. Se trata de alinear normativas complejísimas, de sincronizar cómo concebimos la calidad de lo que comemos, los derechos sociales de quienes lo producen y la responsabilidad ineludible de proteger el planeta. Yo estoy seguro de que es la única forma de que ambas regiones ganen estabilidad real en un mundo tan caótico como el de hoy. Y esto me lleva a una reflexión final que creo que todos deberíamos llevarnos hoy en la cabeza. A ver. Vivimos en una época donde el comercio mundial parece estar fragmentándose a marchas forzadas. Hay guerras comerciales, aranceles punitivos que aparecen de un día para otro y un proteccionismo que no para de levantar muros por todas partes. ¿Es la tendencia actual, sí? Pues en ese contexto, ¿podría este pacto entre la Unión Europea y Mercosur convertirse en el nuevo manual de supervivencia para las democracias? Ostras. Un modelo donde la economía y los tratados ya no consisten solo en mover cajas físicas de un lado a otro para amasar dinero, sino en usar la fuerza gravitatoria de nuestros mercados gigantes para exportar valores, proteger herencias culturales y exigir, por contrato y bajo amenaza de sanción, una verdadera responsabilidad medioambiental a escala global. Da que pensar, desde luego. Si así es como se forjan las llaves del futuro, a lo mejor estamos aprendiendo, por fin, a construir puentes que no destruyan lo que conectan. Para quienes nos están escuchando, mantened siempre esa curiosidad. A ver, normalmente cuando pensamos en el acto de dejar de comer, la imagen mental que nos viene a la cabeza es la de pulsar un simple botón de pausa en el estómago. Claro, como si fuera una fábrica que apaga las máquinas. Exacto, como si la fábrica cerrara las puertas y simplemente esperara en silencio hasta que llegue el siguiente camión de suministros. Pero claro, la biología no funciona así para nada. En realidad, el ayuno se parece mucho más a un hospital que sufre un apagón repentino. Esa analogía es muy buena, sí. O sea, las luces principales se apagan, ¿vale? Pero el edificio no se detiene. De inmediato saltan todas las alarmas y se enciende un generador de emergencia. Es decir, un protocolo de supervivencia que opera con un combustible totalmente distinto. Es como instalar un sistema operativo completamente diferente en el cuerpo y, como veremos luego, en la propia sociedad. Y el gran problema biológico de ese generador de emergencia es que las primeras líneas de código le ordenan al cuerpo básicamente devorar sus propios músculos para mantener el cerebro funcionando. Hoy vamos a explorar una serie de fuentes médicas, históricas y sociológicas para entender el porqué detrás de todo esto. Eso es. Las fuentes de hoy tienen un carácter casi enciclopédico.
Detallan desde los cambios metabólicos más profundos hasta las dramáticas implicaciones en la política, la religión y, sorprendentemente, en la pseudociencia a lo largo de la historia. Así que nuestra misión en este análisis a fondo es doble. Por un lado, separar la realidad científica de la ficción, fomentando el pensamiento crítico frente a la sobrecarga de información actual. Y por otro, descubrir cómo el simple acto de no comer ha moldeado nuestra fisiología y nuestra civilización. Totalmente. Para quien nos escucha hoy, esta exploración detallada va a desmantelar la visión romántica del ayuno. Vale, vamos a desglosar esto empezando por la ciencia estricta. Hoy en día hay una saturación de información tremenda, especialmente con la moda del ayuno intermitente. Ya, es constante. Se lee en todas partes. Es que la gente asume que saltarse el desayuno activa algún tipo de magia metabólica, ¿verdad? Como que derrite la grasa de forma inmediata. Me pregunto si realmente es la fórmula mágica que muchos creen, porque los datos clínicos de nuestras fuentes muestran un panorama bastante distinto. Lo fascinante de esto es que efectivamente, los estudios clínicos obligan a mirar mucho más allá de las modas. Primero, hay que definir que el estado metabólico de ayuno comienza técnicamente de 3 a 5 horas después de comer, o sea, tras la completa digestión y absorción de una comida. Ajá, ¿vale? Y respecto a esa fórmula mágica que mencionabas, pues existe muy poca evidencia médica que sugiera que el ayuno intermitente, el de menos de 24 horas, sea realmente efectivo para una pérdida de peso sostenida en adultos obesos. ¡Qué fuerte! Con la de gente que lo practica a diario. Claro, pero es que en periodos tan breves el cuerpo apenas raspa la superficie de sus reservas primarias. Sin embargo, los datos se arrojan resultados muy interesantes con un formato diferente, que es el ayuno en días alternos. O sea, comer un día sí y un día no, básicamente. Más bien, un día se consume menos del 25% de las necesidades energéticas, y al siguiente se vuelve a una alimentación normal. Aquí las investigaciones sí demuestran una mejora real en los biomarcadores cardiovasculares y metabólicos. Tiene sentido, porque obligas al metabolismo a un estrés constante, pero controlado. Pero el verdadero salto cualitativo ocurre cuando abandonamos la restricción breve y entramos en el ayuno prolongado. Hablamos de periodos de 5 a 20 días sin comer. Ahí es cuando la cosa se pone extrema. Exacto. Aquí es donde entra en acción el generador de emergencia. Yo siempre lo comparo con un coche híbrido. Imagina que el coche se queda sin electricidad, que sería la glucosa rápida. Pues se ve forzado a cambiar al motor de gasolina, que serían las cetonas, para poder mantener el motor principal en marcha. El cerebro, en este caso. Es una comparación perfecta. El cerebro humano es un órgano exquisito, pero increíblemente exigente. En condiciones normales funciona casi en exclusiva con glucosa. Si no entra comida, el cuerpo entra en crisis operativa. Y la grasa no sirve inmediatamente para el cerebro, ¿verdad? Ese es el gran dilema. Las reservas de grasa almacenadas no se convierten fácilmente en glucosa. Los triglicéridos liberan ácidos grasos que el sistema nervioso central no puede aprovechar de forma directa. Así que el hígado tiene que fabricar glucosa de la nada. ¡Madre mía! ¿Y de dónde saca los materiales para construir esa glucosa? Pues recurre a los aminoácidos presentes en el tejido muscular. Es un proceso llamado gluconeogénesis. Durante los primeros días de un ayuno prolongado, los niveles de este proceso son altísimos. Literalmente, el cuerpo se come a sí mismo. Es que es brutal escuchar eso. Nos estamos autocanibalizando. Y las estadísticas de las fuentes son de no creer. Durante esta primera fase, aproximadamente 2/3 del peso que se pierde es masa muscular, tejido magro. 2/3, sí. Es una barbaridad. O sea que, cuando la báscula baja drásticamente al principio de un ayuno extremo, lo que desaparece no es esa grasa que molesta, sino el propio motor físico del cuerpo. Lo cual invita a pensar críticamente sobre los resultados reales frente a las expectativas. Pero bueno, una vez superada esta fase crítica, el cuerpo por fin logra asentar su maquinaria en lo que llamamos cetosis profunda. Vale, el famoso estado de cetosis. Eso es. El hígado empieza a descomponer la grasa en cuerpos cetónicos. Estas moléculas sí pueden reemplazar a la glucosa en el sistema nervioso central. En ese punto la proporción mejora. La pérdida de grasa frente a tejido magro pasa a ser de 7 a 6. Sigue siendo mucha pérdida muscular de todos modos. Muchísima. A nivel numérico se pierde una media de casi 1 kilo al día durante la primera semana.
luego baja a unos 300 gramos diarios en la tercera semana. Y claro, con este nivel de estrés biológico, tenemos que mirar con escepticismo ciertas promesas de la cultura del bienestar. Sobre todo, el mito de que el ayuno promueve la longevidad. Las fuentes son categóricas. No hay evidencia clínica sólida de que alargue la vida en humanos. Cero evidencia en humanos, claro. En ratones de laboratorio es otra historia. Pero la biología humana es distinta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Comprender este cambio fisiológico drástico nos explica por qué dejar de comer no es inofensivo y por qué ha sido tan explotado por charlatanes históricamente. Pasamos de la biología a la mala praxis médica. Porque modificar la química base tiene consecuencias médicas letales. El caso clínico más grave documentado es el síndrome de realimentación. Que suena totalmente contraintuitivo. A ver, si un cuerpo se muere de hambre, lo lógico es darle comida para salvarlo, ¿no? Pues resulta que es un trastorno metabólico fatal. Ocurre si a una persona desnutrida se le reintroduce demasiada comida o demasiado rápido, en los primeros 4 a 7 días tras el ayuno severo. Pero, ¿cuál es la mecánica exacta? ¿Por qué la comida se vuelve venenosa en ese momento? El problema es la insulina. Tras un ayuno prolongado, la insulina está por los suelos. Al entrar una avalancha de comida de golpe, especialmente carbohidratos, el páncreas libera muchísima insulina para procesarlos. Y esto hace que las células succionen desesperadamente del torrente sanguíneo los electrolitos. O sea, vacían la sangre de nutrientes básicos. Exactamente. Hay caídas drásticas de potasio, magnesio y fosfato. Y el corazón necesita esos minerales para latir a un ritmo normal. Si desaparecen, hay arritmias, fallos cardíacos y, en muchos casos, la muerte. Es un equilibrio súper delicado. Vaya tela. O sea, el antídoto te mata si no se dosifica. Y encima los riesgos no acaban ahí. También aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar cálculos biliares, las piedras en la vesícula. Y la razón de esto es puramente mecánica. Claro, la bilis. Eso es. La vesícula biliar se contrae cuando hay grasa en la digestión. Si no comes, se queda quieta. La bilis se estanca y se concentra en exceso con colesterol, formando las piedras. Toda esta biología destroza completamente ese mito moderno de la famosa desintoxicación, el detox. Médicamente hablando, la idea de limpiar el cuerpo dejando de comer es puro marketing. Es que yo lo veo como intentar venderle a alguien un filtro de agua carísimo para una casa que ya tiene un sistema municipal de purificación de última generación. Tal cual. O sea, el hígado y los riñones ya hacen ese trabajo gratis y mejor que nada. Valido tu analogía totalmente. La pseudociencia se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas. Y la historia de esto es muy oscura. A principios del siglo XX tuvimos el caso de Linda Hazard. La historia la apodó la doctora del hambre. Madre mía, qué apodo. Imponía unos ayunos tan estrictos a sus pacientes que fue directamente responsable de la muerte de más de 40 personas. Les cobraba por matarlos de hambre, básicamente. Pero ¿cómo es posible que un tratamiento que mató tanta gente se hiciera popular? Porque en 1911, autores sensacionalistas como Upton Sinclair publicaron libros como The Fasting Cure. Sinclair afirmaba alegremente que el ayuno curaba todas las enfermedades. Decía que curaba el cáncer, la sífilis, todo. Curiosamente, decía que lo único que no curaba era la tuberculosis. ¡Qué barbaridad! Menos mal que la comunidad médica lo catalogó rápido como una moda peligrosa. Pero bueno, viendo que los efectos físicos son tan extremos y sobre todo tan visibles, tiene todo el sentido del mundo que el ser humano haya utilizado este sufrimiento como un arma política. Así es, pasamos del abuso médico a la huelga de hambre como método de protesta. Y aquí, para la audiencia, aplicamos una regla estricta de imparcialidad. Los hechos que vamos a relatar los reportamos únicamente como métodos de resistencia no violenta, o sea, herramientas orientadas a provocar cambios de políticas o despertar culpa social. Empezando, por supuesto, por Mahatma Gandhi. Sus múltiples y larguísimos ayunos tuvieron un impacto tremendo tanto en el gobierno colonial británico como en la propia población india. Fue un antes y un después en la desobediencia civil. Y luego tenemos casos mucho más cercanos en el tiempo y tremendamente trágicos, como el de Bobby Sands en Irlanda del Norte en 1981. Esa historia es sobrecogedora. Bobby Sands estaba protestando por los derechos de los prisioneros, ¿verdad? Sí, participó en una huelga de hambre masiva. Acababa de ser elegido miembro del Parlamento británico, fíjate, y murió tras 66 días sin comer. 66 días.
El nivel de destrucción del propio cuerpo tras 2 meses sin comida es inimaginable, con lo que contábamos antes del músculo y la cetosis. Fue un colapso público. A su funeral asistieron unas 100.000 personas. Y la huelga solo terminó después de que murieran otros 9 hombres. En total, 10 hombres fallecieron. Y los que sobrevivieron aguantaron entre 46 y 73 días. Esto me hace plantearme una duda muy profunda sobre la naturaleza de las huelgas de hambre. ¿Su eficacia reside realmente en el daño físico objetivo que sufre el individuo? ¿O es la inmensa presión psicológica que el espectáculo del deterioro físico ejerce sobre el oponente político? Si conectamos esto con el panorama general, la huelga de hambre hace algo increíble a nivel sociológico. Transforma un acto puramente pasivo, es decir, el no hacer nada, el no comer, en la acción política más ruidosa posible. O sea, el silencio se vuelve un grito, ¿no? Exacto. Conecta directamente esa biología autodestructiva de la primera sección con la empatía social. Pone al gobierno en una posición donde todo el mundo está viendo, en tiempo real, cómo permite que una persona se consuma hasta los huesos. Y hay un ejemplo que une este activismo social con lo espiritual de una forma preciosa. Hablamos de César Chávez, el activista estadounidense. En 1968 hizo un ayuno de 25 días promoviendo la no violencia en la huelga de los trabajadores agrícolas. Un ayuno muy prolongado también. Sí, pero lo fascinante es que él mismo lo consideró, en sus propias palabras, una transformación espiritual personal. Y esto sirve de puente perfecto hacia el uso más antiguo, estructurado y extendido del ayuno en la historia humana: la religión. Porque aquí el objetivo ya no es cambiar el mundo exterior, ni forzar a un gobierno. El objetivo es transformarse interiormente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel religioso? Porque si nos fijamos en fuentes de culturas totalmente dispares, parece que restringir la comida actúa como una especie de botón de reinicio universal para el espíritu humano. Está integrado en casi todas las religiones principales. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo hemos codificado la disciplina. Si repasamos los textos, en el judaísmo encontramos ayunos estrictos como el Yom Kippur y el Tisha B'Av. Hablamos de 25 horas enteras sin comida ni líquidos. Ni siquiera agua. Vaya, un ayuno seco. Absoluto. En el cristianismo, durante la Cuaresma, están las regulaciones católicas clásicas de abstenerse de comer carne los viernes o el ayuno del miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Y en las fuentes leímos algo súper interesante sobre las normas luteranas. Aparte de recomendar una comida sencilla sin carne, sugieren incluso eliminar una actividad favorita, como ver la televisión, para dedicar ese tiempo a orar. Es llevar el concepto de ayuno a lo sensorial, no solo a lo digestivo. En el catolicismo también existe el ayuno eucarístico, que exige no comer 1 hora antes de la comunión o antiguamente desde la medianoche, como preparación. Y luego, por supuesto, está el Islam y el Ramadán, una obligación religiosa masiva que implica no consumir ni alimentos ni líquidos desde que sale el sol hasta el anochecer durante todo un mes. Es un ejercicio de comunidad y de empatía hacia los que no tienen que comer espectacular. Hablando de empatía, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, tienen una práctica que me parece brillante. Se abstienen de 2 comidas consecutivas el primer domingo del mes. Pero lo clave es que donan el dinero que se habrían gastado en esa comida, lo que llaman la ofrenda de ayuno, a los necesitados. Es la caridad estructurada a través de la privación personal. Y lo vemos en otras partes del mundo también. La fe Bahá'í tiene su ayuno de 19 días en marzo, desde el amanecer hasta el anochecer. Y ni hablemos de las tradiciones ascéticas históricas del budismo y el hinduismo. Claro, ahí la renuncia a los placeres corporales es fundamental para alcanzar estados superiores de conciencia. Nos recuerda constantemente la interconexión entre el cuerpo físico y la devoción mental. Disciplinar el cuerpo para liberar la mente. Bueno, hemos completado un viaje intelectual fascinante hoy. Hemos ido desde la química cerebral más pura, donde vimos a las cetonas sustituir a la glucosa de emergencia, Pasando por las tragedias médicas del síndrome de realimentación. y los engaños de la charlatanería pseudocientífica del detox, claro, hasta llegar a las huelgas de hambre políticas que doblegaron imperios como las de Gandhi o Sanz, y finalmente ese ayuno ritual y espiritual que comparten miles de millones de personas cada año en todo el mundo. Y la audiencia se preguntará, ¿por qué es relevante toda esta información en nuestro día a día? Pues porque demuestra de forma contundente
Como una sola restricción biológica, la ausencia temporal de alimentos, es capaz de desencadenar fenómenos médicos, sociales y culturales increíblemente complejos. O sea, no es simplemente saltarse una comida, es una herramienta de inmenso poder. Históricamente, el hambre y el ayuno han sido maestros, maestros que aportaban claridad espiritual, forzaban revoluciones y dictaban los ritmos de la vida en comunidad. Y eso nos lleva a una reflexión final que va un poco más allá de los textos que hemos analizado hoy. Si uno se pone a pensar en lo accesible que es la comida en el mundo moderno y civilizado, hoy en día abrimos la nevera y hay de todo, a cualquier hora. Claro, tenemos supermercados 24 horas, aplicaciones que te traen la comida a la puerta. Y si el ser humano siempre, desde los albores de la civilización, ha utilizado el ayuno para encontrar significado, para forjar resistencia mental y buscar conexión espiritual. Yo me pregunto, ¿qué parte fundamental de nuestra psique estamos perdiendo en una sociedad contemporánea que está diseñada estructuralmente para que jamás, bajo ningún concepto, nos veamos obligados a sentir hambre real? Es una buena pregunta para dejar en el aire. Ahí queda eso para que nos escuche, un tema para reflexionar bastante profundo. Bueno, para arrancar la inmersión de hoy, quiero que nos situemos en 2003. Imaginemos el sistema de seguridad más avanzado de toda Europa. Vale. Una auténtica fortaleza subterránea diseñada específicamente para proteger más de 100 millones de dólares en diamantes. Y resulta que este búnker inexpugnable fue derrotado de manera, absoluta y humillante. Y lo más increíble de toda esta historia, basándonos en los artículos y las notas de la investigación original que vamos a analizar a fondo hoy, es que no utilizaron explosivos de grado militar, ni un equipo de hackers de élite tecleando ahí a lo loco en sus ordenadores. ¿Qué va? Usaron, agárrate, laca de pelo, un rollo de cinta adhesiva, un trozo de corcho blanco de toda la vida y un extintor de incendios. Madre mía, es que es fuerte, y casi se salen con la suya. O sea, lograron ejecutar el crimen perfecto. Si no fuera porque, y esto es muy fuerte, un cómplice tuvo un ataque de ansiedad y, dejó por ahí un bocadillo de salame a medio comer. Es un contraste brutal, desde luego. O sea, es una colisión frontal entre la ingeniería de seguridad más sofisticada del mundo, que estaba concebida para ser totalmente impenetrable, y la asombrosa simplicidad, digamos, del ingenio criminal, seguido inmediatamente, claro, por la estupidez humana más básica e instintiva. Totalmente. Pues damos la bienvenida a todo el mundo a esta exploración exhaustiva. Hoy nuestra misión es destilar exactamente cómo una cámara acorazada que se consideraba, el estándar de oro de la seguridad mundial, situada a 2 pisos bajo tierra en el mismísimo corazón del distrito de los Diamantes de Amberes, fue vulnerada de una manera tan bochornosa. Sí, bochornosa es la palabra, estoy segura. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso. Porque para entender cómo sacas a escondidas 100 millones en diamantes, oro y joyas de un lugar así, no puedes simplemente empezar el relato el viernes por la noche llegando allí con pasamontañas y una palanca en la mano. No, ni mucho menos. Hay que irse mucho más atrás en el tiempo, a la fase de planificación. Y tengo que decir que el nivel de paciencia que detallan las fuentes es casi perturbador de verdad. Yo estaba asombrado leyendo los documentos. Es que el arma principal en este asalto no fue la fuerza bruta en absoluto, fue el calendario. O sea, la manipulación de la percepción a lo largo del tiempo. Las fuentes de la investigación apuntan directamente al líder de esta operación, un hombre llamado Leonardo Notarbartolo. Y su primera jugada maestra no tuvo absolutamente nada que ver con ganzúas ni con forzar cerraduras. Tuvo que ver, curiosamente, con el sector inmobiliario. Exacto. Aquí hay un detalle de la documentación que, sinceramente, me dejó alucinado. O sea, resulta que Notarbartolo alquiló una oficina en el mismísimo edificio del Centro de Diamantes, en la calle Schubstraat, números 9 y 11. Y atención al dato para quienes nos escuchan, porque no es que alquilara la oficina un par de semanas antes para echar un vistazo rápido y ya está. ¿Qué va? Para nada. Mantuvo esa oficina durante más de 2 años. O sea, más de 24 meses pagando el alquiler de forma súper puntual, yendo a trabajar todos los días, saludando a los guardias en la entrada, charlando en los pasillos, tomándose el café.
todo con el único y exclusivo propósito de tener un acceso completamente legítimo, como cliente VIP, digamos, a una caja de seguridad dentro de la cámara acorazada principal. Y lo que resulta verdaderamente fascinante de este enfoque, al menos para mí, es la profunda comprensión que tenía este hombre de la psicología de la seguridad. O sea, Notarbartolo entendió algo clave, y es que la seguridad física más extrema, me refiero a esos guardias armados, los controles de identidad exhaustivos, las cámaras por todas partes, todo eso se relaja automáticamente frente a la rutina. Claro, te acostumbras. Eso es. Si tú visitas una cámara de alta seguridad una sola vez, eres una anomalía, eres una amenaza potencial y todo el mundo te observa con lupa. Pero si bajas a esa misma cámara todos los santos días, a la misma hora durante 2 años, el cerebro humano de los guardias de seguridad simplemente deja de procesarte como un riesgo. Te conviertes, literalmente, en parte del decorado. Es la estrategia del caballo de Troya corporativo, o sea, tal cual. En lugar de esconder a un batallón entero de soldados dentro de una estructura de madera y gigante frente a las puertas de la ciudad, pues entras tranquilamente por la puerta giratoria de cristal del edificio. Llevas un maletín impecable, un traje a medida espectacular, y tu coartada no es una espada, es un contrato de arrendamiento completamente legal y sellado. Claro. Es que nadie busca un ladrón que tiene su propia llave para ir al baño de la oficina. Es absurdo. Es de locos. Y claro, esa invisibilidad cotidiana, por lo que leo en las notas, le otorgó el activo táctico más valioso que puedes tener en cualquier operación de inteligencia, que es tiempo ilimitado para hacer vigilancia in situ. Y desde dentro. Exactamente. Sus visitas rutinarias a su propia caja de seguridad no eran para guardar contratos importantes ni joyas familiares, eran misiones de reconocimiento puro y duro. Lo que hacía era cartografiar metódicamente las defensas de la bóveda. Cada vez que bajaba, identificaba la marca y el modelo exacto de cada sensor que había en la pared. Estudiaba los ángulos ciegos de las cámaras de seguridad. Medía mentalmente los tiempos de respuesta de los guardias, la ubicación precisa de cada panel de alarma. Y todo eso sin levantar una sola sospecha. Vale, a ver, entiendo perfectamente que consiga entrar al edificio. Tiene una coartada de oro macizo. Pero claro, una llave de oficina y una sonrisa muy amable no te abren la puerta de una bóveda de varias toneladas de acero cuando el edificio cierra a cal y canto durante el fin de semana. Desde luego que no. Y aquí es donde nuestras fuentes nos llevan a la parte técnica. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque la cámara acorazada en sí, por lo que se describe, parecía sacada de un guión de ciencia ficción de Hollywood. O sea, tenía una cerradura de combinación súper ultra compleja, sensores de calor infrarrojo, un radar Doppler, un sensor sísmico capaz de detectar vibraciones milimétricas en la pared y un campo magnético acoplado directamente a la puerta. Una barbaridad de tecnología, ¿sí? Una locura. Y sin embargo, la banda hizo ingeniería inversa de absolutamente todo esto utilizando artículos que puedes comprar en un supermercado de barrio. Es que me vuela la cabeza. Si te parece, empecemos por la combinación de la puerta principal, la de acero. Vale, sí, la primera barrera. A ver, la cerradura de combinación requería conocer los números exactos que los guardias de seguridad introducían a diario para abrirla. Y la solución que encontraron fue de una brillantez pasmosa precisamente por lo increíblemente sencilla que era. Básicamente, instalaron una cámara en miniatura. Ya, pero el problema táctico ahí, entiendo yo, no es tener una cámara diminuta, que la puedes comprar, sino dónde demonios ocultas el dispositivo que almacena la grabación de esa cámara en un pasillo que es blanco, estéril y que está súper vigilado. Pues fíjate, lo escondieron dentro de un extintor de incendios. Es que es buenísimo. Es genial. Modificaron un extintor que estaba colgado en la pared, justo encima de la puerta de la bóveda, y metieron toda la circuitería electrónica ahí dentro. Claro, volvemos a lo de antes, a la ceguera por familiaridad. Un extintor rojo brillante es un objeto que está diseñado, lógicamente, para ser súper visible en caso de emergencia. Pero nuestro cerebro está condicionado para ignorarlo por completo en el día a día. Sabemos que está ahí por pura normativa de seguridad contra incendios. O sea, ningún guardia de seguridad en su sano juicio va a desenroscar un extintor para ver qué hay dentro, a menos que huela a humo. Exacto. Les proporcionó el camuflaje perfecto, el escondite ideal para grabar la combinación numérica durante semanas sin que nadie se inmutara. Es de una genialidad absoluta. Pero a ver, frena un momento porque aquí hay algo que me cuesta procesar. O sea, una vez que tienes la combinación de la puerta principal y logras abrirla y entrar físicamente en la sala de la bóveda,
De repente te enfrentas a todos los sensores internos. Y aquí es donde necesito que me expliques algo como experta, porque de verdad me cuesta creerlo. Dime a ver qué es. La fuente menciona un sensor de movimiento térmico, de estos que detectan el calor que emite un cuerpo humano. Y la documentación afirma que Notar Bartolo lo neutralizó aplicando laca de pelo sobre el sensor durante una de sus visitas previas al atraco. Laca de pelo comercial de bote. Sí, laca normal y corriente. Pero mi duda es, a ver, si tú tapas un sensor de alta seguridad de repente, la lectura de datos cae a cero de forma súper abrupta. ¿Acaso los sistemas de este nivel, que cuestan millones, no están programados para hacer saltar una alarma de manipulación o de sabotaje si de repente se quedan ciegos de golpe? Pues mira, es una objeción muy lógica, la verdad. Cualquiera pensaría eso. Pero ahí es donde radica la sutil diferencia entre desconectar un sensor a lo bestia y engañar a un sensor. Te explico. Un detector infrarrojo pasivo funciona básicamente como una lente que capta las variaciones repentinas de temperatura en una cuadrícula invisible en la habitación. No emite nada, ¿vale? Solo recibe información. Vale, entiendo. Entonces, si tú vas y le pones una caja de cartón encima o le cortas el cable de alimentación con unos alicates, el sistema central del edificio nota la caída brutal de voltaje y automáticamente dispara la alarma de sabotaje. Se acabó el juego. Pero la laca de pelo actúa de una manera completamente diferente. Así, ¿cómo? Pues resulta que, al rociarla en la lente durante las horas de apertura comercial, cuando la alarma general está apagada, la laca se seca muy rápido, formando una fina película transparente sobre el plástico del sensor. Ajá. Y esa película actúa temporalmente como un aislante térmico parcial, pero deja pasar la luz ambiental y, lo más importante, no interrumpe el circuito electrónico en absoluto. El dispositivo sigue encendido y sigue enviando su señal de «aquí todo está bien, no pasa nada» al panel de control central. Lo que hace esa película seca de laca es atrapar la temperatura ambiente de la propia habitación. Crea, digamos, una falsa lectura de normalidad constante. ¡Ostras! O sea que cuando entran... Claro, cuando los ladrones entran en la sala horas después, en mitad de la noche, su calor corporal no logra atravesar esa barrera química de la laca con la rapidez necesaria para que el sistema registre un pico de temperatura brusco. El sensor sigue viendo, está encendido, pero solo ve la temperatura constante de la laca. Es increíble. Es literalmente como ponerle a un guardia de seguridad una fotografía impresa de un pasillo vacío justo delante de los ojos. El tipo sigue mirando, tiene los ojos abiertos, pero lo que ve es una ilusión estática. Es alucinante. Vale, pero las notas también mencionan otra barrera, un radar Doppler. ¿Y esto ya? Esto ya son palabras mayores, porque un radar no es una lente pasiva que capta calor. Un radar emite ondas de microondas en la sala y mide el rebote, ¿verdad? Cualquier mínima perturbación en el rebote de esas ondas dispara la alarma al instante. Entonces, ¿cómo demonios te va desde un radar Doppler? El radar Doppler es, efectivamente, muchísimo más complejo porque, como bien dices, es un sensor activo. Inunda la habitación constantemente con frecuencias de microondas y espera que esas ondas regresen exactamente con la misma frecuencia con la que salieron. Si tú te mueves dentro de esa sala, las ondas rebotan en tu cuerpo de manera diferente, cambiando la frecuencia de retorno y ¡pum!, la alarma se activa de inmediato. Claro, es física básica. Pues aquí, la banda de Notar Bartolo recurrió a algo tan escandalosamente simple como usar escudos de poliestireno, corcho blanco, de paneles grandes que fueron posicionando de forma ultra estratégica. Espera. Corcho blanco contra microondas de alta tecnología. Sí, tal cual, porque resulta que las microondas rebotan muchísimo en superficies sólidas y densas, como el cuerpo humano o el metal. Pero materiales como el poliestireno grueso o ciertos polímeros porosos absorben y difuminan la onda sin crear un eco de retorno masivo. Además, hay que recordar que sus 2 años de vigilancia previa les permitieron mapear en su cabeza exactamente en qué esquina de la pared estaba el emisor del radar. Madre mía. Así que avanzaban paso a paso, muy despacio, colocando estos escudos de corcho en los ángulos muertos del patrón de emisión. Iban bloqueando gradualmente la visión del radar sin llegar a alterar drásticamente el campo de ondas general. Fue, literal, un movimiento coreografiado con una precisión milimétrica. Es que eres una película. Y hablando de precisión, el truco que utilizaron para burlar el campo magnético de la puerta de la bóveda me parece, de lejos,
el más audaz de todos. Y esto es pura y dura vulnerabilidad física. A ver, tenían que abrir la puerta principal, lógicamente. Pero si la abrían de par en par, el campo magnético de los sensores se rompía, se separaban los imanes y sonaba la alarma en toda Amberes. ¿Qué hicieron? Cuéntalo, que es buenísimo. Pues resulta que, durante las horas de apertura normal de esa misma semana, cuando la alarma principal estaba desactivada porque había tránsito de clientes entrando y saliendo, alguien desatornilló parcialmente las dos placas metálicas del sensor magnético que estaban en la puerta. Usaron cinta de doble cara para mantenerlas pegadas temporalmente a la pared para que nadie se diera cuenta durante el día, y luego, la noche del atraco, utilizaron una placa de aluminio hecha a medida para sujetar firmemente ambas placas juntas, súper unidas, en el marco de la pared de hormigón. Así pudieron abrir la gigantesca puerta de acero de par en par, y el sensor magnético se quedó pegado a la pared, intacto. La alarma central pensó que la puerta seguía completamente cerrada. Es que es un cortocircuito mecánico puro y duro. Separaron físicamente el componente sensor de su función en el mundo real. O sea, el sistema electrónico central de seguridad del edificio recibía información constante de que el imán número 4 seguía en perfecto contacto con su placa correspondiente. Y técnicamente era cierto. Estaban en contacto. Claro, técnicamente no mentía. El sistema, al ser una máquina, asume por lógica que, dado que el imán está unido a la placa, la puerta de acero debe estar cerrada. Los ingenieros que diseñaron el sistema nunca, jamás en la vida, contemplaron la posibilidad de que alguien, físicamente, desmontara el sensor con un destornillador durante el día y lo dejara apartadito en la pared. Claro, porque el ordenador central de seguridad no tiene ojos. Solo lee unos y ceros en una pantalla. Contacto magnético positivo, todo en orden. Y mientras tanto, la puerta abierta de par en par. Y además, fíjate, la fuente señala un detalle que a mí me dio hasta risa. Le pusieron un trozo de cinta adhesiva negra al sensor de luz del techo dentro de la cámara acorazada. Y esto les permitió hacer algo completamente inaudito en un atraco: encender las luces generales y trabajar con una iluminación perfecta, a todo confort, en lugar de estar usando linternitas tenues en la oscuridad. Es casi un insulto, sí. Totalmente. Es un insulto a la ingeniería del edificio. Es como decir: hola, buenas noches, hemos entrado, hemos encendido la luz del salón y vamos a desvalijaros cómodamente. Pero, espera, me surge otra duda gigantesca sobre el sensor sísmico. Porque este aparato detecta vibraciones estructurales profundas. Se supone que salta automáticamente si usas un taladro pesado, o radiales, o explosivos. Y las notas dicen que allí había 189 cajas de seguridad individuales de metal macizo. Y abrir metal requiere fuerza bruta, sí o sí. ¿Cómo lo hicieron sin activar los sismógrafos? Pues ese es otro aspecto espectacular donde la preparación exhaustiva superó por completo a la tecnología. A ver, forzaron 109 cajas de seguridad. Sí, eso es un hecho. Pero no usaron ni taladros percutores, ni sierras radiales, ni sopletes térmicos, nada de eso. Las notas de la policía describen una herramienta de mano súper específica hecha a medida para la ocasión, que se describe como una especie de manivela de extracción. Ajá. Entonces, en lugar de perforar o golpear el metal, lo cual crea unas ondas de choque inmensas a través de la estructura que el sensor sísmico detectaría al instante, esta herramienta se acoplaba milimétricamente al ojo de la cerradura y aplicaba una presión mecánica continua súper progresiva. Ah, vale. O sea, tensión constante en lugar de impacto. Exactamente eso. Al girar la manivela muy lentamente, iban aplicando literalmente toneladas de presión súper concentrada sobre el cilindro interior de la cerradura, hasta que, en un punto, el mecanismo simplemente cedía y saltaba hacia afuera. A ver, hacía ruido, claro que sí, un chasquido metálico fuerte en la sala, pero un chasquido seco no genera la vibración sísmica sostenida en la estructura de hormigón que el sensor está calibrado para registrar como un ataque con herramientas pesadas. Es la demostración perfecta de que si neutralizas las alarmas de detección temprana y te compras suficiente tiempo, ninguna barrera física es realmente insuperable. Tuvieron todo el tiempo del mundo esa noche. Abrieron 109 cajas, llenaron a rebosar las bolsas deportivas con diamantes, con fajos de billetes, con lingotes de oro. De hecho, las notas dicen que dejaron un montón de diamantes esparcidos por el suelo simplemente porque ya no podían cargar físicamente con más peso. Salen del edificio tranquilamente por la puerta peatonal colindante, cargan todo en el coche y llegan al piso franco ahí en Amberes.
Han superado todas las barreras habidas y por haber. Es el crimen del siglo, ejecutado a la más absoluta perfección. Y entonces, llegados a este punto, ¿qué hizo que todo este castillo de naipes inmaculados se viniera abajo de la noche a la mañana? Pues el único factor impredecible que ninguna ecuación tecnológica ni planificación previa puede llegar a controlar jamás. La naturaleza humana bajo una presión psicológica extrema. Buf, entramos de lleno en el factor humano, que es donde la cosa se tuerce. Las notas introducen ahora al equipo de cómplices de Notarbartolo. Era, al parecer, una red informal de especialistas italianos a la que en el mundillo conocían como la Escuela de Turín. Y los alias que Notarbartolo mencionó después en los interrogatorios parecen literalmente sacados de una película de atracos de los años 60 o 70. Teníamos a El Monstruo, que describen como un hombre alto y fornido, experto en abrir cerraduras, electricista y además el conductor oficial del equipo. Luego estaba El Genio, que era el especialista tecnológico, el cerebro en sistemas de alarma, que ideó todo el plan de cómo anular el radar Doppler y los sensores infrarrojos. Y por último, el Rey de las Llaves, que tela con el nombre, un veterano falsificador, que las fuentes dicen que era posiblemente de los mejores de toda Europa, capaz de tallar llaves maestras perfectas a partir de fotografías borrosas y de reconstruir piezas tridimensionales complejas. O sea, un equipo técnico realmente formidable. En sus respectivos campos dentro del mercado negro, estoy segura. Ya, ¿y luego? Luego estaba Speedy. Y es aquí, de verdad, donde la historia adquiere unos tintes de comedia negra que son para quedarse a cuadros. Speedy, que las autoridades sospechan fuertemente que era Pietro Tabano, un viejo amigo de Notarbartolo de la juventud, es descrito en los perfiles psicológicos como un individuo ansioso, súper paranoico, muy nervioso. Y a este hombre, precisamente a este hombre, que es el eslabón emocionalmente más débil de toda la cadena, justo en medio de la brutal caída de adrenalina posterior al robo, le encargan la tarea más delicada y vital tras el golpe. Madre mía, la basura. Exacto. Deshacerse de la basura incriminatoria. Bolsas y bolsas de basura llenas de recibos de compra de las herramientas, cintas de vídeo robadas del centro de diamantes para borrar pruebas, restos de comida del piso franco, cosas que, si alguien las encuentra, te atan directa e inequívocamente a la escena del crimen. Esto que cuentas ilustra a la perfección un concepto muy estudiado, que es la fatiga postoperacional. A ver, después de someterte a meses o años de disciplina férrea, de un control emocional absoluto cada vez que te cruzas con un guardia, y tras las larguísimas horas de concentración casi quirúrgica dentro de la bóveda, la psique simplemente colapsa, no da más de sí. El objetivo principal se ha cumplido, el botín está en la mesa, y el cerebro asume erróneamente que el peligro real ya ha pasado. Entonces, tareas mundanas y aburridas como la gestión de residuos se tratan con una negligencia que roza lo temerario. Y vaya si fue negligente el tal Speedy, tela. La idea original del líder, de Notarbartolo, era coger el coche, llevar toda esa basura a Francia, cruzar la frontera y quemarla lentamente en un descampado, o ir desechándola en varios contenedores inconexos a lo largo del país. Un plan sólido. Pero resulta que, mientras conducían por la autopista europea E19 en dirección a Bruselas, Speedy sufre un ataque de pánico brutal ahí sentado en el asiento del copiloto. La presión psicológica de llevar esas bolsas de basura incriminatorias detrás y el botín millonario en el maletero le supera por completo. Empieza a hiperventilar, se ahoga y exige a gritos deshacerse de todo inmediatamente. Y terminan, fíjate qué locura, parando en un tramo boscoso cualquiera junto a la carretera y, literalmente, lanzando las bolsas a la maleza, a los arbustos. O sea, en lugar de quemar pruebas que valen millones de años de cárcel, las tiran por la ventanilla como si fuera, no sé, el envoltorio de un chicle o una lata de refresco. Es que es la paradoja definitiva de este caso, y yo diría que de la criminología moderna. Eres capaz de estudiar y engañar a sensores de microondas y barreras sísmicas de nivel militar con laca y corcho, pero eres absolutamente incapaz de gestionar el pánico irracional de tu compañero de fatigas dentro de un vehículo. El error humano, y esto es clave, no requiere de tecnología avanzada ni de contramedidas complejas para destruir un plan brillante. Solo requiere un poco de prisa y un miedo visceral. Totalmente cierto. Y lo más humillante de todo, al menos para los genios de la Escuela de Turín, es cómo se cierra el cerco sobre ellos finalmente. Porque no fue la Interpol interceptando un satélite encriptado, ni fue un investigador privado súper perspicaz atando cabos con huellas microscópicas en la bóveda. No. Fue un ciudadano anónimo de a pie. ¿Un vecino? Un vecino. Exacto. August Van Camp.
un terrateniente local, un señor mayor que tenía una pequeña propiedad forestal primada en esa zona exacta de la autopista. El hombre salió a pasear por su finca tranquilamente un domingo por la mañana, vio unas bolsas de basura destrozadas esparciendo porquería por todos sus terrenos, se enfadó enormemente, como es normal, con los típicos domingueros incívicos, y llamó a la policía local exclusivamente para quejarse de la basura que le habían tirado. Y claro, cuando la policía acude allí, casi por rutina para calmar al señor, empieza a mirar los escombros tirados por el suelo, y de repente encuentra cintas de vídeo con el sello oficial del Centro de Diamante de Amberes, blanco y en botella. Pero lo que realmente clava el ataúd de la banda es un objeto súper específico y ridículo. ¿Qué extraen los técnicos de laboratorio forense de esa pila de basura pestilente? Es que es de traca. Extraen material genético, o sea, ADN puro y duro y en perfectas condiciones, de un bocadillo de salami a medio comer, que alguien decidió tirar a la bolsa. Un maldito bocadillo. Es poético, de verdad. O sea, el rey de las llaves puede forjar una llave tridimensional súper compleja prácticamente a ciegas, pero toda la red internacional de ladrones cae de bruces porque alguien, supongo que Speedy, no tuvo el hambre suficiente para terminarse el almuerzo ese día. Y claro, ese ADN se procesó y coincidió instantáneamente en las bases de datos criminales con Leonardo Notarbartolo, que ya tenía antecedentes menores, ya tienen el hilo perfecto del que tirar. Y a partir de ahí, la propia arrogancia de Notarbartolo hace el resto del trabajo policial, porque el tío regresó tranquilamente al Centro de Diamantes unos días después del golpe, se paseó por allí supuestamente para mantener su impecable coartada de inquilino responsable que no sabe nada del tema, y lógicamente la policía ya lo estaba esperando en la puerta. Fue arrestado, juzgado y finalmente condenado en 2005 a 10 años de prisión, como el cerebro maestro del atraco, mientras que a sus cómplices, a los que fueron atrapando poco a poco, les impusieron 5 años a cada uno. Sí, las sentencias se dictaron, la justicia actuó, pero ese no fue en absoluto el final del misterio de este caso. De hecho, la condena judicial marca exactamente el punto donde la narrativa oficial, la que está basada en las evidencias policiales sólidas, empieza a diverger drásticamente de la versión posterior que da el propio autor material de los hechos. Ah, sí. Las consecuencias, el grandísimo misterio de dónde está el botín y, por supuesto, la famosa entrevista con la revista Wired, porque resulta que Notarbartolo sale en libertad condicional por buena conducta en 2009, y muy poco después decide conceder una entrevista súper extensa a Wired, donde suelta, sin despeinarse, una auténtica bomba mediática que dejó a todo el mundo descolocado. Afirma con total rotundidad que el atraco del siglo, tal y como se contó y se juzgó, fue en realidad un inmenso y sofisticadísimo fraude de seguros. Ajá, la teoría del fraude. Él dice que un comerciante de diamantes superpoderoso los contrató a sueldo específicamente para realizar el trabajo sucio. Y el giro maestro de su relato, lo que a mí me dejó loco, es que asegura que ellos, la banda, solo robaron físicamente unos 18 millones de euros, o unos 20 millones de dólares al cambio, y que según él, el resto de la mareante cifra, hasta llegar a los famosos 100 millones, fue una exageración fabricada a posteriori. A ver, yo leo esto en las fuentes y sinceramente lo primero que pienso es, la teoría de Notarbartolo es que los propios comerciantes sabían perfectamente que se avecinaba un robo. Vaciaron sus propias cajas fuertes semanas antes a escondidas. Y luego, cuando la cámara apareció reventada el lunes por la mañana, declararon unas pérdidas multimillonarias falsas para estafar a sus compañías de seguros a gran escala. A ver, suena hasta retorcidamente lógico en el mundo del crimen de cuello blanco, ¿no crees? Claro que suena lógico. Pero fíjate, esa es precisamente la genialidad de una mentira muy bien construida. Se apoya en una lógica cínica subyacente que la sociedad en general está súper predispuesta a creerse sin cuestionar. Todos, o casi todos, estamos dispuestos a asumir de entrada que las grandes corporaciones, los bancos o los comerciantes de diamantes ultra ricos son corruptos por naturaleza y que estafan a los seguros. Sin embargo, cuando como analista sometes esa teoría conspirativa al escrutinio frío de los hechos documentados y repasas las fuentes de investigación a fondo, todo el relato se desmorona por la base. Falla estrepitosamente en un pilar fundamental de la propia infraestructura legal de aquel edificio. Espera, ¿a qué te refieres exactamente con un fallo legal en la infraestructura? Pues me refiero a que la premisa central de todo su relato del megafraude exige imperativamente la existencia de un enorme y millonario paraguas de seguros bajo el cual realizar ese fraude, lógicamente.
Pero las fuentes de investigación oficial y los reguladores financieros belgas de la época confirmaron, sin lugar a dudas, que la Cámara Acorazada del Centro de Diamantes, como entidad propia, no tenía un seguro general de cobertura de contenidos. Espera, rebobina. ¿Cómo es humanamente posible eso? Albergaban más de 100 millones en bienes de altísimo valor y el sitio no estaba asegurado a nivel global contra robos. Suena rarísimo, pero exactamente así era. A ver, las grandes compañías de seguros multinacionales no operan con fe ciega en la tecnología, operan con cálculos de riesgo. Habían evaluado previamente y de forma muy exhaustiva esas instalaciones en Amberes y conocían perfectamente las pequeñas vulnerabilidades operativas que el sistema había ido acumulando con los años. O simplemente determinaron, mediante actuarios, que asegurar globalmente todo ese volumen colosal y potencial de riqueza, que además fluctuaba cada día porque entraban y salían maletines, representaba un nivel de riesgo económico inasumible matemáticamente para cualquier aseguradora. Así que no había una póliza maestra que cubriera el contenido de las cajas fuertes. Alucinante. Cada comerciante individual tenía, si acaso y si se lo podía permitir, pólizas privadas muy restrictivas para mercancía muy específica y declarada. Pero sumando todo eso, las cifras reales no dan, bajo ningún concepto, para encubrir un fraude coordinado de 80 millones de dólares de diferencia entre decenas de víctimas totalmente inconexas que además tendrían que haberse puesto de acuerdo en secreto. Ya veo por dónde vas. Así que, si no hay un gran y suculento seguro al que estafar, la atractiva teoría del gran fraude de seguros es simplemente humo. ¿Es una cortina de humo mediática espectacular para despistar? Es un caso de manual, de libro de texto, de desinformación postcondena. Notarbartolo no es solo un buen ladrón, es un estratega astuto. Piensa en esto. Si sales de la cárcel tras cumplir tu condena y logras convencer a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los futuros investigadores de que el verdadero gran butín de 80 millones en realidad nunca existió y que los míseros 20 millones que de verdad robaron ya se gastaron o se repartieron, consigues desviar toda la atención de un plumazo. Claro, les quitas el interés. Exacto. Lo que estás haciendo es proteger activamente los 80 millones de dólares restantes, asegurándote de que la policía o los cazatesoros dejen de buscar desesperadamente el tesoro principal. El único objetivo real de esa entrevista en Wired era enturbiar las aguas históricas y proteger el dinero. ¡Qué bárbaro! Una campaña internacional de relaciones públicas diseñada exclusivamente para proteger tu fondo de jubilación ilegal, y sin pagar un duro por ella. Y vaya si le funcionó a nivel mediático y narrativo, porque el caso capturó, y la verdad es que sigue capturando hoy en día, la imaginación de medio mundo. Ha dejado un legado cultural inmenso. O sea, en las fuentes se menciona que hablamos de libros superventas en varios idiomas, de podcast documentales de la BBC con una producción altísima, la reciente serie Everybody Loves Diamonds en la plataforma Amazon, el documental de Netflix Stolen Haste of the Century. Es que incluso la industria de Hollywood ha tomado nota sistemáticamente de estos métodos analógicos para inspirar sus propias películas de atracos. Es que, se mire por donde se mire, la audacia de la historia es irresistible. Y es súper comprensible que nos fascine tanto. Como sociedad, siempre nos atrapa ver cómo los monolitos que consideramos intocables, el poder económico ultraconcentrado y esas medidas de alta seguridad que parecen casi autoritarias, son burlados por la simple picardía de unos tipos normales. Desafía nuestra fe ciega y nuestra enorme dependencia de la tecnología y nos recuerda de un plumazo que un sistema defensivo, no importa cuántos cientos de millones haya costado instalarlo, es única y exclusivamente tan fuerte como su eslabón de vigilancia humano, más débil y rutinario. ¡Qué gran verdad! Entonces, si damos un paso atrás y miramos toda esta historia en perspectiva, con todo este volumen abrumador de información técnica, psicológica y judicial que hemos repasado, ¿qué significa todo esto al final del día? Yo personalmente creo que el asalto de Amberes es la clase magistral definitiva sobre el peligro mortal de la falsa sensación de seguridad institucional. Porque gastar millones de euros presupuestarios en sensores sísmicos, radares Doppler militares y puertas de titanio de 30 toneladas genera una arrogancia peligrosísima en las altas esferas. Genera la ilusión mental de invulnerabilidad total. Y al final de la historia, como hemos visto de forma incontestable, toda esa maquinaria hiper sofisticada fue derrotada y humillada con cinta adhesiva de papelería, laca del pelo de un supermercado, un trozo de corcho y observación humana silenciosa. Y por otro lado, claro,
Es un recordatorio crudo de la enorme fragilidad de un plan criminal perfecto. Un plan que fue capaz de superar fortalezas inexpugnables, sí, pero que estaba destinado por el karma a fracasar estrepitosamente por algo tan humano y banal como la ansiedad de un tipo en un coche y un triste bocadillo de embutido abandonado en un bosque belga. Lo has resumido perfectamente. Es el equilibrio total y absoluto entre la brillantez indudable de la ingeniería inversa aplicada al mal, digamos, y el patetismo inevitable de la naturaleza emocional descontrolada. Pues ha sido un análisis verdaderamente apasionante, de los que hacen pensar. Pero, antes de concluir esta inmersión de hoy, y para dejar a quienes nos escuchan con algo en la cabeza, hay un pequeño detalle escondido en las notas finales de las investigaciones oficiales que plantea un escenario, sinceramente, bastante inquietante si nos paramos a pensarlo. Cuenta. A ver, las sentencias de cárcel se cumplieron íntegramente. Los ladrones fueron encarcelados y salieron. La policía descubrió el cómo y el por qué lo hicieron. Pero la aplastante mayoría de ese histórico botín de $100 millones, me refiero al grueso principal que estaba compuesto casi exclusivamente por diamantes sueltos de máxima pureza, jamás, bajo ninguna circunstancia, fue recuperado por las autoridades. Y la naturaleza intrínseca de un diamante suelto que no está engarzado en una joya reconocible es que una vez que cruza la frontera y entra en la gigantesca e insondable maquinaria del mercado negro global, pierde su origen de forma irreversible. Sí, se lava y desaparece. Se vuelve completamente indetectable. Exacto. Y resulta casi hipnótico considerar que, precisamente, debido a la magnitud colosal de la cantidad de piedras que saquearon en aquel botín del 2003, es pura y fríamente, matemáticamente posible, que ahora mismo, años y años después del golpe, algunas de esas piedras preciosas impecables que fueron extraídas de la oscuridad profunda de Amberes estén circulando libremente por el mundo en este preciso instante, quizá engarzadas en un brillante anillo de compromiso que alguien lleva puesto en una cafetería local, o iluminando un collar carísimo en un teatro, a la vista de todo el mundo, escondidas a plena luz del día, mofándose del sistema, exactamente igual que hizo el hombre que las robó. ¡Qué barbaridad! Desde luego da mucho que pensar. Pues sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de los atracos, y nos oímos en la próxima.